Ok, continuando. Los asientos que vimos la semana pasada son asientos que tienen un respaldo completo en un documento. Compré algo, viene la factura, o vendí algo y tengo también la factura. Solicité un crédito, viene el documento del préstamo, ¿verdad? Tiene una documentación que es muy clara a partir de esa transacción. Yo realizo el registro correspondiente. Los asientos de ajuste tienen una particularidad. Dos particularidades. Uno, no corresponden como tal a un documento, sino que son asientos que tenemos que recordarnos siempre que hay que hacerlos, están relacionados con movimientos que ya hemos hecho en el pasado o que están en proceso. Entonces, siempre tenemos que, tanto en nuestros ejercicios como en la práctica, la vida real, recordarnos de que no va a haber un documento que nos diga que hay que hacerlos, sino que hay que hacerlos ya automáticamente eh, a partir de la información que nosotros hemos registrado en nuestra contabilidad. Y en el libro nos aparecen específicamente 7 movimientos. Ya vamos a ir viendo cómo se registra cada uno, pero estos serían ingresos acumulados, gastos acumulados, ingresos diferidos, gastos diferidos, depreciaciones de activos, incobrables e inventarios, pero bueno, sería, bueno, sí, inventarios, por el momento más que todo inventarios de suministros, porque estábamos viendo una empresa de servicios. Tendríamos estos 7 tipos de asiento de ajuste y ellos principalmente se van a realizar cuando yo tengo fechas de cierre. ¿Alguien se recuerda que es una fecha de cierre? ¿Cuál es la fecha de cierre que deberíamos manejar? ¿Nadie se recuerda? La fecha de cierre, tengo aquí una persona en el chat. Bien, Enrique, puede ser los 30, muy bien. Puede ser cada final de mes. Puede ser que yo haga un cierre todos los meses. Entonces, todos los 30 tengo que ajustar mis estados financieros. Pero también puede ser que yo no lo haga mensual, sino que nada más lo hago una vez al año. Entonces, sería, sí, el 30, pero el 30 a final de un año completo. Puede ser, entonces, todos los 30 de cada mes o una vez al año, el último día hábil, 30, en este caso sería 31 de diciembre. Lo que va a hacer, y que era un elemento que habíamos hablado la semana anterior, que van a haber transacciones que no tienen una fecha exacta, una fecha completa, como lo que habíamos visto de que se había contratado a un trabajador por unos días y ya después comenzaba a ganar el salario completo. Bueno, eso es lo que sucede cuando tenemos los ingresos y gastos acumulados. Son ingresos o gastos que yo no me he ganado o que no he incurrido por completo en ellos porque a la fecha de cierre aún no tienen su periodo completo, pero ya ha transcurrido unos días, por lo que yo ya soy acreedor de ese ingreso o tengo que pagar ese gasto, pero aún no tengo la factura porque no he completado el periodo. Por otra parte están los ingresos y gastos diferidos, que más bien es que yo los pago por adelantado o el cliente me los paga por adelantado y posteriormente yo voy disfrutando del mismo. Depreciación de activos, que es un registro por el uso del activo como tal. Incobrables, ¿verdad? Relacionado con las cuentas por cobrar. Y bueno, el inventario, que es relacionado con el uso del inventario. Vamos a ir viendo cada uno de estos. El primero son los ingresos acumulados.
El asiento que está propuesto sería bancos o cuentas por cobrar contra los ingresos. Esto nos va a suceder, por ejemplo, en el caso de que yo vaya al banco y realice una inversión. La realizo, digamos, el día 12 de agosto. El día 12 de agosto voy al banco y realizo una inversión. De conformidad a lo que nos dijo el compañero hace un rato, tendríamos que el cierre es al día 30 de cada mes, bueno, en este caso sería 31 de agosto. ¿Cuándo me pagaría el banco por esta inversión? Digamos que el banco me lo pague todos los meses. El banco me lo va a pagar, por tanto, hasta el 12 de septiembre. Hasta el 12 de septiembre. El banco me está pagando intereses de forma mensual por esta inversión que yo hago. Pero a la fecha de cierre yo tengo que registrar lo que me he ganado eh, de este tiempo, del 12 al 31. Ese es el asiento de ajuste que corresponde a los ingresos acumulados. Son ingresos que yo no he completado el periodo porque no lo he completado, pero que a la fecha de cierre ya hay una parte que me he ganado. Específicamente en este caso, a la fecha de cierre yo me he ganado 18 días y los otros 12 días van a caer en el siguiente mes. Entonces, del mes de agosto yo me gané estos 18 días y del mes de septiembre me habré ganado los otros 12. Cuando yo hago ajustes en agosto, voy a ajustar estos 12 días de intereses que van a ver acá, que el asiento sería bancos o cuenta por cobrar, generalmente cuenta por cobrar, porque el banco no, igual no me lo va a pagar el 31, me lo va a pagar hasta el 12. Contra el ingreso por lo que corresponda, en este caso ingreso por intereses. Pero puede ser un ingreso por otra cosa, ¿verdad? Este es un ejemplo que se me ocurre que puede ser, por ejemplo, el caso del interés bancario, que el banco, valga la redundancia, nos lo cancela en periodos exactos a partir de que yo haga la transacción. Entonces yo hice la transacción el 12, él me va a pagar hasta el 12 del próximo mes, no es que al 31 me va a pagar una parte. Estamos claros con este primer tipo de ajuste, que son ingresos acumulados. Ingresos acumulados se generan porque a la fecha de corte ya me he ganado una parte, pero no completa. Todo claro. Entonces, efectivamente, si yo tengo la posibilidad de generar ese ingreso acumulado, también existe la posibilidad de que la contraparte registre un gasto acumulado. ¿Verdad? Si yo registré esos intereses de 18 días al 31 de agosto, la otra parte también puede hacer lo mismo, pero como un gasto. Es exactamente el mismo tratamiento. Solo que ahora estamos reconociendo un gasto acumulado, ¿verdad? Por los días que ya esta persona devengó. Y en esta oportunidad, en vez de ser una cuenta por cobrar, va a constituir una cuenta por pagar. De igual forma va a ser solo por los días que ha correspondido. A mí se me ocurría el ejemplo del ingreso por interés, pero perfectamente puede ser, por ejemplo, el caso de una planilla. La planilla, al 30 de cada mes, uno realiza el pago del trabajador puesto, pero las cargas sociales
asociadas a esta transacción se pagan hasta los siguientes días del mes, ¿verdad? Siguiente. El salario de agosto se pagó en agosto, pero las cargas sociales se le pagan a la caja hasta el mes de septiembre. Es decir, que cuando yo hago el corte al mes de agosto, las cargas sociales quedaron por pagar, que es otro ejemplo que podría ser. Igual lo que estoy haciendo es reconociendo el gasto por esa proporción de tiempo y lo estoy dejando en una cuenta por pagar. Porque aún no ha transcurrido la totalidad de la transacción o no es el momento para cancelarla. Esos serían ingresos y gastos acumulados. Pasamos a lo que son cuentas diferidas. Las cuentas diferidas se complica un poco. Porque aquí en algún momento estoy recibiendo una factura por un ingreso, por ejemplo, en este caso, este es un ingreso diferido. O estoy recibiendo algún documento en algún momento. El ingreso diferido lo vimos en uno de los ejercicios de la semana pasada, que es, por ejemplo, cuando el cliente me paga por adelantado. ¿Qué estoy haciendo yo? En el momento en que recibo el dinero correspondiente a un ingreso que aún no corresponde, lo dejo por pagar. Recibo en bancos lo que el cliente me pagó, pero lo voy a registrar con una cuenta de ingresos diferidos. Estos ingresos diferidos son una cuenta por pagar, porque lo que estamos diciendo es que el cliente me está dando algún dinero sin que yo le haya entregado el servicio correspondiente o el producto. ¿Qué es lo que sucede cuando ellos realizan algún tipo de adelanto? El cliente realiza un adelanto, yo lo registro en mis libros, pero ¿verdad? Lo registro en mis bancos con un ingreso diferido porque yo no le he prestado a ese cliente el servicio ni le he entregado el bien que corresponda. Cuando yo realizo la entrega de ese servicio o la prestación de ese bien o de ese servicio, ahora sí lo voy a registrar como un ingreso, reversando la cuenta de ingreso diferido y registrando el impuesto al valor agregado y el ingreso correspondiente. Este primero sería el caso de un adelanto, de que ya no puedes seguir con esto. De un adelanto, que es lo más común. Y posteriormente estaría la prestación del servicio. Este es entonces como lo que vimos la semana pasada. ¿Dudas hasta aquí? No. No, profesor, claro. Tengo una consulta, vamos a ver. Ok. Muy bien. Tengo aquí una consulta. Ok. Veamos nuevamente este ingreso diferido. Estamos claros que cuando el cliente me brindó el adelanto, yo estoy adquiriendo un pasivo, ¿verdad? Porque el cliente me está dando el dinero que yo estoy registrando aquí en bancos. Eso estamos muy claros. Y yo aún no le he brindado el servicio, por lo cual genero una cuenta de pasivo. Pero ese pasivo que estoy generando es para entregarle al cliente posteriormente un servicio, ¿verdad? Él me está dando un adelanto para que yo en algún momento le brinde el servicio o le venda algún producto. Cuando yo le estoy brindando el servicio, ya se lo he brindado, o le estoy dando el producto, esa cuenta de pasivo ya desaparece, porque yo ya cumplí mi obligación. Como era un pasivo, se incrementó al haber. Ahora que yo ya lo entregué, lo tengo que cerrar. Y aquí tenemos un error. Ya, voy a modificarles, no me había dado cuenta.
Ahí está. Entonces, cuando yo ya suplí el servicio por el que me contrataron o le estoy agregando el producto correspondiente, este pasivo desaparece. Ya yo no tengo esa obligación. Por eso entonces la voy a cancelar, lo voy a dejar aquí al debe. Por el mismo monto, pero este monto que yo había colocado está constituido o ahora va a constituir un ingreso. Un ingreso porque en aquel momento no lo había prestado, pero ahora ya yo sí realicé mi servicio. Una vez que realizo el servicio, esa deuda entonces se cierra y yo registro el ingreso correspondiente porque ya presté el servicio. Esta cuenta de ingresos es la que me hace acreedora del dinero que me había pagado el cliente, porque yo ya presté el servicio. Y este servicio, ¿verdad? Que es la totalidad de la factura, está constituido por el impuesto al valor agregado más lo que cueste lo que estamos vendiendo. Sí, aquí, que bueno, también tengo que consultar por acá. Sí, aquí como vimos la semana pasada, puede ser que también tengamos una cuenta aquí de bancos. De bancos, en el entendido que el cliente nada más me había hecho un adelanto de una parte y ahora de bancos o de cuenta por cobrar. En el entendido que el cliente me había pagado una parte y ahora ya sí estoy supliendo el compromiso mío, entonces estoy cerrando el pasivo, pero lo otro que el cliente me adeuda quedó ahí pendiente o me lo está cancelando en efectivo. Eh, es decir, la persona que está me hizo la consulta en el chat, así estaba un poco más claro. Ok, listo. Ok. Y al igual que en el caso anterior, esto es si yo soy el que brinda el servicio, pero ahora si alguien más es el que me brinda el servicio a mí, va a ser el efecto contrario, ¿verdad? Que es lo que va a pasar con los gastos acumulados. En el caso de los gastos acumulados, resulta que yo hago un pago por adelantado. Yo soy ahora el que está pagando por adelantado cualquier cosa, ¿verdad? El punto es que aún no recibí ese servicio ni ese bien. Es el efecto contrario al anterior. Por un lado, estoy registrando ese pago por adelantado en una cuenta de activo pagado por adelantado. Y le separamos el IVA. Le vamos a ir separando el IVA. Y efectivamente lo cancelamos con la cuenta de bancos o con una cuenta por pagar. Eso es muy común, por ejemplo, en alquileres. Yo puedo pagar el alquiler por adelantado, pago el alquiler para 3 meses. O bien puedo pagar una póliza por X cantidad de tiempo, por los próximos 6 meses. Eso significa que yo estoy teniendo un derecho desde el día que hago el pago que va a irse consumiendo a través del tiempo. Si hoy hice el pago de esa póliza me cubre por 6 meses. Todos los meses voy perdiendo ese derecho. Por eso les decía que esto se complica un poco, en el sentido que cuando me llegó la póliza, yo puedo haber registrado esto. Perfecto, la pagué por adelantado y me quedo, pero yo tengo que tener el cuidado de que todos los meses tengo que ir consumiendo esa póliza. Nadie me va a venir a dar tu papelito y que ya se consumió un mes, sino que este es un asiento que está implícito que yo tengo que ir viendo. Si mi póliza da para 6 meses, todos los meses voy a ir consumiendo lo que es proporcional a un mes, hasta que se me acabe ese derecho. Lo mismo sucedería en el caso del alquiler. Si yo tengo el alquiler pagado por adelantado para un par de meses,
El mes 1 voy a registrar lo que ya consumí ese mes y en el mes 2 lo que corresponda. Vamos a tener una particularidad. Cuando yo hago el pago es que estoy registrando el impuesto al valor agregado. Cuando yo registro el consumo, estoy dando de baja el activo pagado por adelantado porque ya estoy perdiendo ese derecho y lo estoy pasando a una cuenta de gasto. Y esta cuenta de gasto les voy a llamar aquí como uno quiera, ¿verdad? Si fuera igual este activo. Aquí está la palabra activo y aquí es un gasto, pero nosotros le vamos a poner cualquier nombre que corresponda. Podría ser seguro pagado por adelantado. Y entonces aquí abajo sería gasto por seguro. Tenemos que ponerle el detalle que corresponde, ¿verdad? Este es un asiento de ejemplo. Y básicamente es eso, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es pagando por un servicio antes, lo estoy dejando ahí como un activo. Y cuando ya yo recibo o ya pasó el tiempo que correspondía, lo paso como un gasto, que es lo que está sucediendo con el caso, por ejemplo, de la póliza. Yo estoy pagando por una póliza por adelantado, la póliza puede ser que se ejecute, puede ser que no, pero todos los meses se va a ir venciendo. Entonces, conforme se va a ir venciendo, una parte de la póliza la vamos a ir pasando por gasto. ¿Estamos bien hasta aquí? Okay. Otro elemento importante que está más parecido al anterior son los activos. Cualquier activo de propiedad, planta de equipo, computadoras, edificios, vehículos, maquinaria. Todos los activos tienen un componente que se llama depreciación. La depreciación es el desgaste que tiene el activo por su uso o desuso. Si yo compré esa computadora y me pongo a utilizarla, ya esa computadora va perdiendo valor y ya va, ¿verdad? Con el paso de los años ya no va funcionando tan bien como al inicio. No podemos considerar que yo compro algo hoy y va a permanecer su valor a lo largo del tiempo para siempre, sino que ese activo va a ir perdiendo valor, va a irse utilizando, se va a ir desgastando y en algún momento lo tengo que cambiar. Y eso es lo que corresponde a la depreciación, es ir registrando ese desgaste que tiene el activo. Lo que vamos a hacer es al inicio, cuando yo compro el activo, que bueno, esto es lo que les decía que íbamos a cambiar, teníamos el activo, le vamos a revisar de una forma aparte el impuesto al valor agregado y lo tenemos en otra banco, cuenta por pagar. Esto es lo que ya sabemos. Pero cada vez que yo haga cierres, voy a registrar la depreciación, que es el consumo del activo. Ya vamos a ver la fórmula de la depreciación, pero el consumo del activo va a ser gasto por depreciación de X cosa, no sé, digamos que fuera un vehículo. Registré aquí el vehículo y ahora aquí estoy registrando gasto por depreciación del vehículo contra depreciación acumulada de vehículo. Esta depreciación acumulada de vehículo lo que va a hacer es restar al activo correspondiente en el estado de situación financiera. Que lo que va a hacer es un efecto neto de que ese activo ya no vale lo que valía al inicio, sino que vale menos. Perdió valor. Perdió valor porque el activo se está utilizando. Pero además también si el activo no se utiliza va a perder valor, porque el activo es como si agarráramos algo, lo dejamos ahí en una esquina, eso posiblemente va a hacer que el activo se comience a dañar. ¿Verdad? Entonces el uso o el desuso de un activo va a irse registrando como depreciación. Y la fórmula específica que vamos a tener para esto, está en la siguiente diapositiva, va a ser el valor del activo. Ese valor del activo por el momento lo vamos a tener como el valor que diga la factura. Entonces, si yo vengo y compro una computadora en, no sé, 350,000 colones.
tengo que determinarle un valor depreciable, residual, perdón. Este valor residual es un valor al final de la vida útil del activo. Es decir, cuando yo me deshaga de esa computadora, ¿cuánto puede valer? Puede perfectamente ser cero o puedo asignarle algún valor. Hay que tener mucho cuidado porque ese valor no es tan fácil de determinar, ¿verdad? Porque estamos hoy y ese va a ser un valor en el futuro después de varios años. Entonces, puede ser que se vaya modificando a través del tiempo, pero eh, es un valor que yo podría rescatar al final si yo me deshago de esa computadora. Digamos que, para mi ejemplo, voy a poner aquí que fueran 25,000. Este es el valor en el que yo voy a poder rescatar mi computadora al final del año, de su vida útil, perdón. El valor depreciable es aquel valor que yo considero es el que voy a desgastar a lo largo del tiempo, porque si yo al final de la vida del activo voy a poder rescatar 25,000, solo la diferencia entre los 750 y los 25 son los que voy a poder desgastar. Al final yo voy a poder rescatar algún valor residual por ese activo si yo lo vendiera. Entonces ese no lo puedo depreciar, esa parte que yo pudiese rescatar. El valor depreciable entonces sería el valor del activo, que es por lo que lo estoy comprando, menos el valor residual, que es por el que lo voy a poder rescatar. Y tenemos que determinarle una vida útil en años. Aquí hay dos elementos. A veces cuando yo hago la compra, el fabricante me dice este activo tiene una vida de X años. Esa información no siempre está disponible, pero es, digamos, que lo óptimo, que nos digan el mismo fabricante cuánto es la vida esperada de ese activo. También la tributación determinó en su ley del impuesto sobre la renta, en uno de sus anexos, en el anexo 2, si no me equivoco, las vidas útiles de los activos. Para efectos del curso, nosotros les vamos a dar la vida útil de cada activo. Pero la idea es hacer ese ejercicio de buscar la vida útil del activo. Yo voy a considerar que la vida útil de esa computadora sean 5 años. Lo que voy a hacer aquí es una división. El valor depreciable del activo dividido entre la vida útil en años. Así yo sé cuánto es lo que se desgasta este activo por año. Específicamente son 65,000. Esto es lo que yo debería revisar de gasto por año. Pero hay que tener cuidado en algo que yo les mencionaba antes. Hay que ver la frecuencia con la que yo hago los cierres. Si yo hago el cierre de forma anual, pues perfecto, del 1 de enero al 31 de diciembre voy a realizar un gasto de 65,000. Pero si yo voy a hacer cierres todos los meses, no voy a revisar 65,000 todos los meses. 65,000 es para un año. Habría que hacerlo con la frecuencia que corresponda. Entonces lo dividiríamos entre los meses y ya ahí sabríamos cuánto es por mes. Que por mes serían, bueno, aquí me quedo con unos numerillos un poco raros, 5,417. Si yo 5,417 lo voy registrando todos los meses, al final me va a dar los 65,000, y si los 65,000 los registro todos los años me va a dar los 725,000, y eso va a hacer que el valor residual me quede al final de la vida útil del activo. Después de 5 años de registrar los 65,000 como gasto, lo que me va a quedar este activo es en 25,000. Y aquí tengo también que mencionar que, siendo estos asientos de ajuste, recuerden que yo puedo hacer la compra en cualquier momento. Este escenario que acabamos de ver acá es el escenario ideal. Yo compré el activo el 1 de enero y lo voy a depreciar el 31 de diciembre. Todos los meses por ir registrando ese gasto. Pero
ese activo realmente lo podría comprar en cualquier momento del año, cualquier día. Entonces hay que tener el cuidado de que si yo lo compré en el mes de marzo, no voy a registrarle ese año los 12 meses de depreciación. Le voy a registrar los meses que tuve el activo, de marzo a diciembre. Y si ese activo yo no lo registré o no lo compré el 1 de marzo, sino que lo compré el 17 de marzo, en ese primer mes de marzo no voy a completar un mes, voy a completar los 13 días que correspondan. La depreciación de un mes la divido de forma tal que me dé lo que corresponda a 13 días, porque son asientos de ajuste. La idea con los asientos de ajuste es que nos vayan completando los periodos, pero solo por lo que yo he tenido. Entonces, si yo lo compré el 17, hago el ajuste hasta el 30 por los 13 días que correspondan. Y a partir de ahí ya llevaría meses completos. Bien, eso sería lo que corresponde a depreciación. ¿Tenemos dudas con lo que corresponde a la depreciación? No, Profe, yo tengo una duda. Adelante. Digamos, ¿la depreciación se comenzaría a contar desde que se compró o desde que se comienza a usar? Ahí hay varias políticas. En este curso, bueno, las veríamos en el siguiente tema, en el tema antes, pero digamos, la política podría ser a partir del día de la compra. Entonces, independiente que ese día yo lo comience a utilizar, a partir de ahí ya comienzo a depreciarlo. Puede ser a partir del mes de la compra. Eso es la política. Entonces, si usted la compró el 17, pero si usted tenía la política de depreciarlo a partir del mes de la compra, es como si usted lo hubiese tenido desde el primero de ese mes. O puede ser que usted diga, no, es a partir del mes siguiente. Entonces, durante ese mes no depreció nada, sino que hasta el primer día del mes siguiente. Hay varias políticas para hacerlo. Eso lo fija la empresa como tal, de a partir de qué fecha comenzaría a depreciarlo. Lo único es que, por supuesto, tampoco puede decir usted que lo compró hoy y va a comenzar a depreciarlo dentro de un año. El periodo para fijar esa depreciación es un lapso corto, ¿verdad? Pero sí podría ser a partir del día exacto o puede ser a partir de algún ajuste el mes siguiente o el inicio de mes, ¿verdad? Sí, sí hay posibilidad de que no sea exactamente desde ese mismo día. No sé quién era la que me había hablado. Sí, era yo, gracias. Okay. ¿Alguien más? ¿O continúo? Sí, aquí tengo en el chat una consulta que sí, ya ahorita vamos a hacer un ejercicio que donde viene la depreciación. Esa es la idea de hoy. Ok. Otro asiento de ajuste que hay que realizar es este que se llama estimación para incobrables. Su naturaleza en el estado de resultados es similar a la depreciación, ¿verdad? Esta cuenta de depreciación acumulada va a ir al estado de situación financiera como una contraparte del activo. El activo tiene su naturaleza al debe y esta es su naturaleza al haber. Entonces, si yo tengo un activo, llamémoslo vehículo, y tengo depreciación acumulada de vehículo está por la totalidad, por 5 millones que era su costo original, la depreciación acumulada del vehículo por lo que tenga esa fecha, el vehículo estará positivo y la depreciación acumulada negativa. Lo mismo va a pasar con la estimación para incobrables. La estimación para incobrables es una contracuenta de la partida de cuentas por cobrar, bajo el escenario de que conforme más tiempo transcurre desde que yo generé esa cuenta y el cliente no me ha pagado, la posibilidad de pago se disminuye. No es lo mismo que yo hiciera esa venta hoy y quedo por cobrar a que ya llevo un año sin que el cliente me pague.
conforme va pasando el tiempo, nosotros tenemos que ir considerando que hay clientes que no van a pagar parcial o totalmente una cuenta. Y aquí debo ser sincero de que esto ya no se hace tan así como lo menciona la antología y como lo estamos viendo aquí, en que nada más vamos a tomar las cuentas por cobrar, y aplicarles un porcentaje de incobrabilidad, y ese porcentaje de incobrabilidad es el que va a la estimación. Eso ya ha venido cambiando. No lo vamos a ver en el curso, pero tengo que mencionarlo, de que ahora se lleva de conformidad con la NIF 9, la cual nos establece que hay que hacer todo un estudio probabilístico para ver el comportamiento que tuvieron los clientes en el pasado, para ver los comportamientos que están teniendo los clientes en el presente y para predecir el comportamiento de los clientes en el futuro, y con base a eso hacer una estimación que ya no se llama estimación para incobrables, sino que es una pérdida crediticia esperada, que es lo mismo, ¿verdad? Es una estimación de cuánto es lo que el cliente va a dejar de pagar. Sin embargo, para simplificarlo por el momento, para que ustedes entiendan, el concepto del asiento de incobrabilidad, vamos a simplificarlo de esta forma, de que nada más es gasto por incobrables con estimación por incobrables, y lo que vamos a hacer es que la empresa establezca un porcentaje de incobrabilidad y nosotros lo vamos a aplicar a las ventas de ese mes o al saldo de las cuentas por cobrar, según sea el caso. Ahí dependería de la política de la empresa. Es un asiento de ajuste que se realizaría todos los meses o todos los años a partir de la antigüedad que tienen las cuentas. Entonces yo voy a analizar las cuentas por cobrar y aplicar ese porcentaje. Reitero, ¿verdad? Este es un asiento sencillo. Más adelante en otro curso van a ver que este asiento no es tan así, ¿verdad? Se va a complicar bastante más con el estudio de la NIF 9 para ver las probabilidades que tienen los clientes de pagar realmente. Pero de momento lo vamos a hacer así. Gasto con esta estimación. Y esta estimación es una contracuenta de la cuenta por cobrar. Por lo que en el estado de situación financiera vamos a tener la cuenta por cobrar positiva y la estimación por incobrables negativa, siendo el saldo neto la sumatoria de los dos. ¿Dudas hasta acá? Me volví. Si no, pasamos al último asiento de ajuste. Y el último asiento de ajuste es el consumo de inventarios. Todos los inventarios, y eso se va a reiterar bastante en el tema 3, todos los inventarios son comprados para utilizarse en un periodo futuro, ya sea en la prestación del servicio o en procesos productivos, ¿verdad? Yo compro materiales hoy, pero no es para tenerlos ahí guardados, sino es porque yo soy productor y entonces en algún momento los voy a consumir para generar un producto que tiene un valor económico superior. Ese uso de los inventarios hay que irlo registrando. Como estamos en una empresa de servicios, el inventario que utiliza una empresa de servicios no se va a utilizar en otro producto, sino que lo vamos a pasar por gasto. Cuando nosotros comprábamos el inventario de servicios, se iba cargando a una cuenta de activo que se llamaba suministros de oficina, cuya naturaleza es al debe. Y aquí faltan las X. Cuya naturaleza es al debe. Cuando yo utilizo ese suministro de oficina, su naturaleza va a ser al haber. Vamos a disminuirlo. Y esa proporción que voy gastando
la voy pasando por gasto. Y para esto también tenemos una fórmula. La fórmula va a ser suministro al inicio, es decir, el inventario que yo tenía al inicio del periodo. Puede ser que ese inventario sea cero, puede ser que ese inventario ya existe, entonces si tiene un saldo. Y ese inventario que yo voy teniendo durante el periodo, le voy a ir sumando todo lo que yo voy comprando, lo cual me da un inventario disponible. Y le voy a ir restando todo lo que voy utilizando. Bueno, aquí en este caso lo que se está haciendo es un ajuste. Si yo tenía este saldo disponible, pero este es el saldo disponible, ya, el saldo disponible es esto, que es lo que yo tenía al inicio más lo que yo compré, y yo lo comparo con lo que me quedó al final del periodo, es lo que yo consumí. Esa es una forma para calcularlo, ¿verdad? Vamos a verlo con números. Si yo al inicio del periodo tenía un inventario por 50,000, hice compras por 30,000, significa que yo tengo un inventario total disponible de 80,000, ¿verdad? Sería la sumatoria de ellos dos. Pero yo vengo y digo al final del periodo, mira, lo que me quedó al final nada más son 20,000. ¿Qué significa que en el inventario me quedan 20,000? Eso significa que la diferencia entre lo que yo tenía disponible y lo que me quedó al final es lo que consumí. Realmente es un poco más complicado y también lo vamos a ver en cursos posteriores donde vemos la partida de inventarios. Hay otros elementos que pueden hacer que varíe la cuenta de inventario, pero la principal va a ser esta, va a ser el consumo que nosotros tengamos del bien. Entonces, la diferencia entre lo que yo tengo disponible y lo que me queda al final es lo que yo consumo. Esto es bajo el entendido de que yo no llevo un control permanente de la cuenta, porque si yo tengo un control permanente de la cuenta, podríamos decir que cada vez que yo tengo, ¿verdad? Yo tengo mi inventario inicial y cada vez que yo hago una compra se la sumo y cada vez que yo tengo una salida de inventario se la resto, voy a tener un saldo actualizado. Lo que pasa es que no todas las empresas tienen esa metodología de actualización continua. Entonces nada más hace la actualización al final del periodo. Eso lo facilita mucho los sistemas informáticos. Ya esto mucho se hace de forma automatizada, pero también igual no todas las empresas tienen sistemas automatizados para controlar algunos de sus inventarios y por tanto en esos casos se suple la demanda con esta fórmula que es para determinar cuánto es lo que gastamos y este consumo es el que vamos a pasar por gasto, ¿verdad? Que era el gasto que teníamos registrado en el asiento anterior. Eso es lo que vamos a poner acá. Y este saldo, muy importante, es el saldo al cierre. Si estamos haciendo un cierre de marzo, vamos a considerar cuánto es lo que nos quedó a marzo y ahí vamos a poner nada más el gasto que tuvimos ese mes. Bien, ¿hay alguna consulta? No, profe. Ok. Si tengo una aquí por el chat. Sí, ya lo vamos a ver en práctica. Sí, sí. En el ejercicio 9 y 10 son para asientos de ajuste. Ok, esos que vimos hasta aquí son los asientos de ajuste. Los asientos de ajuste son para el cierre del mes. Una vez que yo cierro el mes, bueno, yo puedo ya generar los estados financieros, ¿verdad? Que de hecho es el objetivo de todo esto, porque no le va a presentar un informe a los directivos de la empresa de todos los asientos del mes, sino que vamos a tener una síntesis
de los asientos del mes, que son los estados financieros. Pero una vez generados los estados financieros, en el capítulo 1, ustedes vieron que hay unas cuentas que se llaman nominales y otras reales. Y eso no es otra cosa que las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, que son las cuentas reales, al final del periodo quedan con un saldo, que es el acumulado que tienen a lo largo del tiempo. Y las cuentas de ingresos y gastos quedan con cero, porque nosotros solo queremos informar en el estado de resultados sobre los ingresos y gastos de ese periodo determinado. Entonces, si yo hago mi estado de resultados del mes de enero, voy acumulando mis ingresos y gastos del 1 de enero al 30 de enero. 30 de enero voy a hacer los asientos de ajuste, presento los estados financieros, y para el mes de febrero tengo que haber hecho un asiento que se llama asiento de cierre para dejar esa cuenta en cero, porque para el mes de febrero no voy a acumular el saldo de los ingresos, sino que los ingresos vienen con un saldo de cero y comienzo a acumularle todos los ingresos y gastos desde el 1 de febrero hasta el último, hasta el 28. En el libro aparecen varias opciones para hacer el cierre. Ustedes pueden escoger la que quieran. Yo aquí estoy colocando el asiento que me parece el más sencillo, que es el método 4, pero todos son exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que ocupamos hacer en el asiento de cierre? En el asiento de cierre lo que ocupo es dejar los ingresos en cero y los gastos en cero. Por eso los ingresos tenían su naturaleza al haber, y cuando yo hago el asiento de cierre, los dejo al debe. Si todos mis ingresos del periodo tuvieran su naturaleza al haber y ahora le estoy poniendo un registro al debe, quedó en cero la cuenta. Lo mismo va a pasar con los gastos. Los gastos tienen su naturaleza al debe. Cuando yo hago el cierre para que queden en cero, los pongo al haber. Y la diferencia entre ingresos y gastos, ¿verdad? La diferencia de aquí a aquí, en el estado de resultados, que ahora lo vamos a ver, es la utilidad o pérdida del periodo. Y si recuerdan del capítulo 1, la utilidad o pérdida del periodo, ¿dónde va? Va al patrimonio. Es decir, que se convierte en una cuenta real. Entonces, en el asiento de cierre, por un lado, estamos cerrando los ingresos y gastos para que nos queden en cero. Y lo que correspondía a utilidad del periodo, la estamos llevando a una cuenta de utilidades retenidas. O cuenta de capital. Bueno, aquí utilidades retenidas para sociedad anónima y cuenta de capital para la empresa de responsabilidad limitada. Y una parte de esa utilidad va a ser el impuesto de renta. También separamos el impuesto de renta. Y otra parte puede ser que se reparte entre los socios. Entonces, al final, estos tres es lo que en el estado de situación se conoce como utilidad neta. Y esto van a ser todos los ingresos y todos los gastos del periodo. Lo que estamos haciendo es dejando en cero los ingresos, dejando en cero los gastos, y la utilidad que tuve la estoy acumulando. ¿Y a dónde se acumulaba? En el estado de situación. El estado de situación es el estado donde las cuentas sí se van acumulando. Ingresos, activo, pasivo y patrimonio se van acumulando en el estado de situación. Y como ingresos y gastos desaparecen, la utilidad, a través de utilidad retenida, se va acumulando en el estado de situación financiera. ¿Estamos claros con esta parte? Este es un asiento muy al final del periodo, muy al final del periodo, con la finalidad, por así decirlo, de reiniciar, porque lo que estamos haciendo es dejando los ingresos y gastos sin nada, y en el siguiente mes iniciar todo desde cero.
por lo menos a nivel de ingresos y gastos. ¿Dudas? No. Entonces, vamos a ver rápidamente los estados financieros. Los estados financieros no es otra cosa que ordenar las cuentas. Entonces, todas las cuentas de ingresos y gastos van a ir al estado del resultado integral. Un resumen, y entonces ya ahora sí vamos a poder presentar un informe a un ejecutivo, a un inversionista. Pero hasta este momento, ¿verdad? Que es donde vamos a hacer ese resumen de todos los movimientos del mes. Vamos a ver 4 estados ahorita. No los vamos a ver todos los que dice la norma. Hay 2 que son bastante más avanzados, que entonces los vamos a ver en curso posterior. Aquí vamos a ver 2. El primero va a ser el estado del resultado integral. El estado del resultado integral es el estado de los ingresos y gastos de la empresa. Aquí lo tendríamos un poco adaptado a una empresa de servicios. Recuérdense siempre de esta parte que sería el encabezado. El encabezado siempre tiene que tener el nombre de la empresa, el título, estado del resultado integral y la frase por él. Y aquí vamos a colocar en estas X año o mes, por el mes terminado, y aquí vamos a poner la fecha. Entonces, por ejemplo, si yo estoy presentando los estados financieros de diciembre, sería la empresa X, estado de resultado integral, por el año terminado al 31 de diciembre de X año. Y la moneda, si yo estoy presentando en colones, en dólares o en alguna otra moneda específica, tengo que indicar toda esa información en el estado correspondiente. Además, si recordamos de la NIC 1, estábamos diciendo que ocupamos que la información sea comparable. Entonces, si este es el estado de resultados del año 2020, yo tendría que presentar 2 elementos, el año 2020 y el año 2019, para poder ver su evolución y que un tomador de decisiones vea si la empresa de verdad está creciendo o más bien está teniendo problemas económicos. Y en el estado de resultados vamos a tener los ingresos y los gastos. Esto es porque es una empresa de servicios. Más adelante vamos a ver una empresa manufacturera como esto cambia, porque ahí tiene costo de ventas, por ejemplo. Pero este es un caso de la empresa de servicios donde tendríamos, por un lado, sus ingresos, que sería ingreso por prestación de servicios, gastos, y la diferencia entre estos dos es la utilidad del periodo. Utilidad del periodo, que conforme al asiento que vimos de cierre, se va a distribuir en 3 elementos. 1, si la empresa determina que se repartan dividendos. 2, que sería tal vez el más importante, más bien este sería 1, que sería el impuesto de renta, que es lo que tenemos que entregarle a la tributación. Y si sobró algo, el restante se convierte en utilidad retenida. Un error que cometen muchos es considerar que el impuesto de renta se calcula si hay pérdida. Tengan ese cuidado, porque el impuesto de renta es solo si tenemos utilidad. Si la empresa dio con pérdida, el impuesto de renta es 0. Bien. ¿Hay alguna consulta hasta aquí?
Bien, la norma nos establece que hay 4 estados. El otro estado que tiene es el estado de cambios en el patrimonio. Les decía que el estado de cambios en el patrimonio es un estado más avanzado. No lo vamos a ver en este curso, sino que se ve hasta contabilidad intermedia 2. Por el momento vamos a ver unos estados que no corresponden a lo que establece la norma, pero son como partes del estado de resultado del estado de cambios en el patrimonio. Y uno de estos es el estado de utilidades retenidas. Va a tener la misma naturaleza que el estado anterior. Ahora tenemos el nombre de la empresa, el título de estado de utilidades retenidas y mucho cuidado, ¿verdad? Este no lo menciona la NIC 1, por lo que tanto no es parte del paquete de estados financieros de las normas. Y aquí tendríamos un encabezado que tiene que coincidir perfectamente con el estado de resultados. Porque sin el estado de resultados yo dije que era para un año o para un mes, cuando yo genero el estado de utilidades retenidas tiene que ser para ese mismo año o para ese mismo mes. Y tiene que ser con corte al mismo periodo. Si era el 31 de diciembre, es el 31 de diciembre. No puede ser que uno sea el 31 de diciembre y el otro, no sé, al 30 de septiembre. Tienen que ser por el mismo periodo. Y van a ser por el mismo periodo. Bueno, y tendríamos la moneda. Tienen que ser por el mismo periodo porque yo vengo con el estado de situación financiera que tiene una utilidad y este lo voy a tener con esa utilidad, la utilidad del periodo. Entonces, yo tengo, esto es una fórmula similar a la del inventario que vimos hace un rato. Tengo la utilidad que estaba al inicio del periodo, que podría ser cero, si es mi año, ¿verdad? Si es mi primer año de operación o si la empresa tiene cero en este momento. Le sumo lo del periodo, que me daría un total, le resto los dividendos y esto me daría la utilidad retenida al final del periodo. Entonces, tener mucho cuidado de que tiene que ser la misma periodicidad del estado de situación financiera y que solo me voy a traer del estado de situación financiera lo que corresponde a la utilidad del periodo y al dividendo para determinar cuánto es lo que va quedando en utilidad retenida. ¿Alguna consulta? Bien, entonces pasaría al siguiente estado. Denme un momentito. Sí, perdón. Ok, entonces ahí estaríamos con el estado de utilidades retenidas. Considera que no es un estado que nos diga la norma, sino que es un estado que vamos a hacer de manera sustitutiva al estado de cambios en el patrimonio. Para saber nada más cuántas son las utilidades que tiene la empresa. Y lo mismo va a suceder con el siguiente estado. El siguiente estado es el estado del capital. Y hacemos exactamente lo mismo que la anterior. Aquí tengo una consulta. Sí, eso sería de uso interno más que todo. Estos no son estados que se vayan a publicar, primero porque no, la información que uno publicaría es aquella que está de conformidad con la normativa contable, y esta más bien es como un informe si alguna persona de la empresa, algún accionista quiere saber el comportamiento que tuvieron
las utilidades o el capital de los socios, no es algo tanto que se publique. Sin embargo, cuando se hace ya público es el estado de cambios en el patrimonio, que engloba, pero ya de una forma diferente, sí engloba lo que corresponde a la utilidad, al comportamiento que ha tenido la utilidad y al comportamiento que ha tenido el patrimonio, pero lo hace de una forma diferente. Entonces sí podríamos considerar que estos son estados más para fines internos. Bien, ¿hay alguien más que tenga consulta? No. Ok. Tendríamos el estado de cambios en el patrimonio y sería exactamente igual al anterior. Aquí estos son exactamente iguales. El nombre de la empresa, el encabezado del estado de capital, por él y aquí igual. El mes o el año que estamos reportando en los otros estados, ¿verdad? No puede cambiar. Y la fecha en la que termina. El capital que hubo al inicio del año, la pérdida neta del periodo si hubiera, podría ser que no hay. Entonces sería la utilidad neta del periodo y los retiros que hagan los socios. También aquí no lo está contemplando, ¿verdad? Bueno, habría que agregarlo, que sería, tal vez como por acá, que serían más aportes que realizan los socios. Si bien es cierto, los aportes más importantes los realiza el socio al inicio, cuando constituye la empresa, eso no quita que en cualquier momento un socio pueda volver a hacer un aporte. Entonces, es posible que un socio pueda generar un aporte en algún momento posterior. Bien. Y para ir finalizando, ya pasada la parte práctica, tendríamos el estado de situación financiera. Y este estado de situación financiera, bueno, este sí está conforme a la NIF, igual el encabezado, empresa, nombre del estado, pero vean, este tiene una diferencia aquí. Este es al, y aquí vamos a poner la fecha. Si nuestro estado de resultado era del mes terminado al 31 de diciembre, aquí tendríamos un estado de situación financiera al 31 de diciembre. Él es acumulado. Por eso es que la palabra que utilizamos aquí es al, y en los otros va a ser por el periodo. Porque los otros eran nada más del mes. Cada vez que hacíamos el asiento de cierre, me queda en cero y hago la siguiente presentación del estado. En cambio, esta, que es el estado de situación financiera, tiene sus saldos acumulados desde el inicio de operación de la empresa y no es necesariamente solo por ese mes o por ese año, sino que es todo lo que ha acumulado a través del tiempo. Y vamos a tener las tres partidas principales: activo, pasivo y patrimonio. Activo en corriente y no corriente, pasivo también en corriente y no corriente, ¿verdad? Que era lo que habíamos visto de la NIC 1 y el marco conceptual de que si el activo o el pasivo es para el ciclo de operación, que generalmente era de un año, es corriente. Pero si es para más de un año, vamos a tenerlo como no corriente. Y el estado del patrimonio y la parte de patrimonio, que este saldo del patrimonio debería coincidirnos por lo menos las utilidades retenidas y el capital de los socios con lo que tendríamos en el estado de utilidades retenidas con el estado de capital. Y muy importante, a manera de comprobación de que esto se hizo bien, el total del activo tiene que darme igual que el total del pasivo y patrimonio, porque recuerden que todo esto está
fundamentado en la ecuación contable. Y la ecuación contable decía que el activo es igual a pasivo más patrimonio. Entonces, cuando ya hicimos toda la síntesis de todos los asientos, esa misma lógica tiene que prevalecer y en el estado de situación financiera, activo tiene que ser igual a pasivo más patrimonio. Caso contrario, ahí tendríamos algún error. Y con esto concluiríamos la parte teórica del capítulo 2. ¿Hay alguna consulta hasta aquí? No, profe, todo claro.